hagamos de esto una conversación. Yo les voy a platicar el trabajo del foro y cómo se está conversando ahora sobre el futuro de la energía en el mundo. Traigo algo de lo más reciente sobre esta conversación y bueno, espero motivar su imaginación de algún modo. Voy a estar acercándome a la computadora porque no tengo cómo manejarla desde lejos. Este gráfico me importa mucho porque es el con el que puedo resumir el desafío de la gobernabilidad energética internacional, de la cooperación energética internacional. El punto medular de esta cooperación se enfoca en la estabilidad de los precios del mercado petrolero. Cómo lograrla, cómo propiciarla. En azul lo que ven son los cambios de precio mensuales en los últimos 40 años. Y en rojo lo que pueden ver es la volatilidad de los precios, la incertidumbre del momento en el cambio de los precios. La mayor parte del tiempo, los cambios en los precios están ubicados entre menos 5 y más 5% mensualmente. No cambian mucho. Casi el 90% de las veces son cambios en un margen muy estrecho. Pero luego están esos momentos que se aprecian también en el gráfico, que son picos, cambios bruscos en los precios, cambios en la volatilidad del precio. En mi trabajo es poco común que los ministros de energía, los gobiernos, reaccionen a cambios de precios que están en ese rango bajo. Nadie me pide una reunión ministerial extraordinaria, nadie sugiere que haya alguna iniciativa de cooperación para hacer algo con los precios. Pero cuando los precios se disparan, cuando la incertidumbre y la volatilidad aumentan muchísimo, es cuando ocurren las iniciativas internacionales para reestructurar el mercado, para reestructurar los mecanismos de cooperación. En cada uno de los movimientos que señalo en el gráfico está asociado a un momento fundacional en las instituciones de gobierno energético internacional. En los 60 se creó la OPEP, este grupo de productores que, siguiendo el ejemplo de los productores en Texas, buscaron un arreglo para restringir el crecimiento en la oferta. Extraterrestres. Restringir el crecimiento en la oferta de manera que no pasa algo como lo que está pasando ahora, que los precios se disparan. Los países de la OPEP dijeron: vamos a hacer esto que hacía la Texas Railroad Commission y lo hacemos a nivel internacional, una iniciativa venezolana inicialmente. En 1973-74, con el shock petrolero, el embargo petrolero de los países árabes a los países de la OCDE, a Estados Unidos, primero como represalia a la guerra árabe-israelí, al apoyo de Estados Unidos a Israel en esa guerra, pero fundamentalmente y más allá, como resultado no el embargo, sino un momento en el mercado en que la demanda había crecido exponencialmente y no había capacidad de acceder, los precios se dispararon. El embargo lo que hizo fue motivar a los consumidores, a los países de la OCDE, a los países de alto ingreso, a crear su mecanismo de respuesta ante las acciones de la OPEP. Y este mecanismo se llama la Agencia Internacional de Energía. Pues, frente a un momento... Si puedes hablar más. Frente a un momento en el que los precios subieron de esa manera y el riesgo de suministro estaba claro, se creó este mecanismo. Y entonces los consumidores dijeron: nos vamos a poner de acuerdo
para crear reservas estratégicas, de manera que cuando falte petróleo, nosotros lo ponemos en el mercado y no seamos en ningún momento chantajeados o no se desestabilice la economía mundial. Eso es 1975. Pues, a partir de ese momento hasta aproximadamente 1990, hay poca o nula comunicación entre estos dos bloques. Digamos que hay una comunicación comercial, pero no hay una cooperación directa, no está establecido un mecanismo de diálogo siquiera. Y se viene la crisis asociada a la invasión de Kuwait por Irak, cuando Saddam Hussein dirigía todavía Irak. Y se vuelven a disparar los precios. Y ahora es una economía mundial más grande y el desafío de estabilizar el mercado es aún mayor. Y bueno, 15 años de un mercado dividido, resulta en que pues hay quienes dicen tenemos que trascender esta herencia de estar tan divididos en el mercado. Pues algunos presidentes en las Naciones Unidas llamaron a un diálogo entre productores y consumidores para empezar a encontrar una salida a el problema de ese momento, porque no estaba claro si Saddam iba a estar ahí mucho tiempo. La entrada de Saddam Hussein en Kuwait significó retirar del mercado 4,5 millones de barriles diarios, que es bastante, pero el problema se resolvió relativamente rápido, y sin embargo la idea de que este mecanismo de consulta, de conversación, para crear iniciativas también que estabilicen el mercado, siguió viva. Esto deriva en lo que yo ahora manejo, que es el Foro Internacional de Energía, que es un mecanismo para crear este acercamiento entre los países miembros de la OPEP y de la Agencia Internacional de Energía y otros muchos más. El foro tiene 70 países miembros. Todos son de 6 continentes, representan 90% del mercado petrolero y de gas del mundo. Y bueno, nos toca organizar reuniones ministeriales bianuales con distintos, una muy grande y en distintos, ¿cómo se dice?, arreglos regionales, y con G20 participamos y demás, y nuestra agenda es contribuir a la estabilidad, a la transparencia, a la sustentabilidad del mercado energético. Somos 70 países, tenemos también un consejo asesor de la industria energética mundial. Las grandes empresas globales son parte de este proceso, porque si el gran desafío es aumentar la estabilidad del mercado y la seguridad energética, esto no se puede hacer sin la cooperación de las empresas, del sector privado. Además, estas empresas como Exxon, Chevron, Shell, o las nacionales Saudi Aramco, Kuwait Petroleum o Pemex, producen bastante. Entonces, ellas nos dicen cuál es la agenda importante, la agenda que deben los ministros estar tomando en cuenta a la hora de conducir este diálogo, entre otras cosas que hacemos. Tenemos también un programa de trabajo con la OPEP y la agencia, del que hablaré un poco más, para tratar de entender mejor todas estas factores que inciden sobre el mercado. Regreso un poquito. Cuando hay un pico, un movimiento en la volatilidad de esa gráfica, esa línea que está en rojo, cuando se mueve mucho, lo primero que la gente pregunta cuando hay movimiento en los precios así es, obviamente, ¿por qué se mueve el precio así? Y la primera pregunta es, ¿cuál es el balance de la oferta y la demanda? ¿Está estrecho, no está estrecho? ¿Qué pasó? Ya sabes, si sube, en el caso sería un margen muy estrecho, o si baja. Esa pregunta es muy difícil de responder hoy, y ha sido muy difícil de responder porque falta información, porque el mercado petrolero y de gas no es transparente plenamente.
falta información sobre producción, sobre consumo, sobre comercio, sobre inventarios. Hay más de una empresa que no quiere compartir su información, hay gobiernos que no tienen la capacidad de compartirla. Y esto llevó a una de nuestras iniciativas más importantes, que es transparentar el mercado petrolero, a partir de una coalición que tenemos con otras 7 organizaciones internacionales, con una base de datos que está disponible, por cierto, es gratuita para quien quiera ver las cifras del mercado, que permite evaluar mejor el momento, la situación del mercado petrolero. Esa iniciativa de transparencia se llama Joint Organizations Data Initiative, que es una colaboración con la OPEP, con la Agencia Internacional de Energía, con la ONU, con Eurostat, con APEC, con OLADE de América Latina, con el Foro de Países Exportadores de Gas, y se ha convertido en un instrumento muy importante, cada vez más consultado. Cuando ustedes vean en los periódicos y ven que alguien se refiere a la producción de Arabia Saudí, están citando esta base de datos, por ejemplo. Es como la más fidedigna base de datos oficiales sobre estas variables. Esa es una pregunta, entonces. ¿Cuál es la situación del mercado? La otra es más difícil de responder y es donde empieza la política y la fricción entre productores y consumidores mucho más intensa. Y es, ¿qué explica que el mercado esté en esa situación como ahora? ¿Qué explica que tengamos precios tan bajos? Es difícil de responder porque la situación del mercado hoy responde a decisiones que se tomaron hace 5 o 10 años de inversión. Y esas decisiones, a su vez, dependen de lo que se creía hace 5 o 10 años que se iba a necesitar para hoy. Entonces, hay una discusión sobre prospectiva energética que está asociada a este momento, a este desafío. En 2008, por ejemplo, me tocó ver en las discusiones ministeriales, cuando los precios se habían disparado y subieron a $147 por barril todavía en junio de ese año, que más de un país consumidor decía, los precios suben porque los países de la OPEP no quieren elevar su producción o no quisieron invertir. Pero si uno hubiera estado en el año 2000 o en el 2003 todavía, cuando podían hacerse estas inversiones, nadie planteó que la economía china iba a crecer al ritmo que lo hizo. Y el crecimiento de esa economía implicó un crecimiento en el consumo energético que nadie se imaginó, por eso no se hicieron las inversiones y bueno, empezó a faltar oferta que atendiera a esta creciente demanda y por eso empezaron los precios a subir demasiado. De modo que la perspectiva es muy importante. Y es importante sobre el pasado, pero también hoy, porque el precio de hoy refleja lo que pensamos que va a pasar. Pues hay una discusión también hoy sobre hacia dónde va el mercado petrolero. ¿Va a sobrar o no va a sobrar oferta? ¿Va a haber más uso de renovables, combustibles de energías renovables? ¿Hacia dónde va esta situación? Y por último, esto está mezclado con otra pregunta que se hizo muy relevante. ¿Por qué se están comportando los precios en el corto plazo de esta manera? ¿Qué papel tienen la especulación, los mercados financieros en el comportamiento de los precios? ¿Y qué debe hacerse? Y esto nos lleva en otra ruta de trabajo sobre regulación de mercados financieros y similares. Todo esto lo hacemos de la mano de la OPEP, la Agencia Internacional de Energía y los actores principales del mercado. Lo que yo quiero hacer ahora es compartirles ahora un poquito los términos de la discusión sobre prospectiva energética, hacia dónde va el mercado energético mundial. Y lo voy a hacer enfocándome en los supuestos, con esta matriz en la que tomo prestado. ¿Se acuerdan cuando Donald Rumsfeld, el secretario de la Defensa de Estados Unidos, hablaba de los there are no knowns, no knowns y similares? Bueno, decidí
que podía utilizar ese marco, que no es de Rumsfeld, viene de ingenieros de la NASA y demás, para caracterizar los distintos grados de incertidumbre que tenemos sobre hacia dónde puede ir el mercado y que tienen todos los que están haciendo proyecciones de futuro. Entonces, me interesa hacerlo por algo más. El privilegio que tengo de estar en reuniones sobre energía alrededor del mundo me permite escuchar muchas conversaciones. Y me inquieta que muchas de estas conversaciones se basan en unos cuantos documentos y convergen muy pronto a un punto de vista. Hay equipos de ministros sobre todo de ministros que leen uno o dos resúmenes ejecutivos de documentos ampliamente consultados. Lo que leyeron se convierte en una presentación de PowerPoint, el ministro lo platica, otro ministro hace lo mismo y todos de repente estamos hablando exactamente lo mismo sin cuestionar. Pues a mí me interesa mucho saber qué supuestos estamos haciendo y qué grado de confort podemos tener con ellos. Entonces, lo que significa este gráfico, esta clasificación que dices que... Bueno, hay cosas... Se abrió una... se abrió un... Bueno, hay cosas que sabemos, hay cosas que creemos que sabemos, más o menos las entendemos. Hay cosas que más o menos tenemos claro que no sabemos. Y hay cosas que ni siquiera sospechamos, que no tenemos idea a dónde van, o decirlo de otro modo, son cosas sobre las que estamos ciertos, más o menos ciertos, muy inciertos y totalmente inciertos. Bueno, ¿qué significaría esto para el mercado energético en el futuro? Por ejemplo, yo no sabía que esta computadora se iba a comportar así. A ver. Bueno, me enfoco, porque eso lo podemos usar. ¿Qué sabemos que sabemos? Pues sabemos que la demanda energética va a seguir siendo impulsada por el crecimiento económico y el crecimiento poblacional. Esas son las variables más importantes detrás del crecimiento de la demanda. Sabemos que esta demanda va a estar impulsada sobre todo por países emergentes. Las economías más maduras no tienen un ritmo de crecimiento de su demanda porque su estructura económica ha cambiado. Es decir, China para crecer debió consumir mucho más diésel para transportar bienes, cemento, materias primas y demás, con los cuales construir fábricas, edificios, en fin, todo lo que se requirió para hacer una economía rural en este éxito que ahora ha sido China. Pero la economía de Francia no necesita lo mismo. Es una economía que está ahora más orientada, por ejemplo, a los servicios. Entonces, sabemos que la demanda va a crecer. Sabemos que China va a seguir siendo importante en el mercado, eso lo sabemos razonablemente. Tenemos claro que también los centros de consumo no están donde están los centros de producción. Y este es paréntesis, el eje de la discusión geopolítica mundial. Y en los países también, ¿no? En México, el centro de producción está en el Golfo, pero tenemos centros de consumo, de alto consumo en el norte del país o en el oeste a medida que aumenta la instalación de fábricas. Gracias. Entonces sabemos o creemos que sabemos que la demanda se desplaza a Asia, que sale del Atlántico, que el futuro nuestro va a estar determinado en el Pacífico. El precio que vamos a pagar por el petróleo, por gasolinas y similares, más allá de los impuestos, lo va a marcar el ritmo de crecimiento, de transformación de Asia. La OCDE ya no va a ser tan relevante
para las novedades en el mercado energético. Tenemos razonable certidumbre de que este crecimiento va a estar apoyado en combustibles fósiles. 75% de lo que hoy se requiere, de hecho un poco más, y de lo que se va a seguir requiriendo para apoyar el crecimiento económico es carbón, gas y petróleo. Eso está también más o menos claro. Creemos que está también claro la forma en que ahora se está produciendo petróleo en Estados Unidos, de los no convencionales, el gas shale, de lutitas, es rentable. Eso lo teníamos más claro hace 2 años, es amigable con el medio ambiente, es sostenible. Creemos que eso va a seguir así. ¿Qué sabemos que no sabemos? Bueno, el cambio tecnológico es impredecible. Lo que medio hacemos es suponer que va a tener cierto ritmo de mejora, pero eso no está claro. Tampoco tenemos claro cómo van a evolucionar las políticas públicas. Imagínense que están en, no sé, en Venezuela en 1985, pues es difícil saber que va a ganar Chávez y va a cambiar la política petrolera venezolana como lo hizo. Y esto es un marco, es algo de incertidumbre que afecta a las inversiones. No sabemos cómo los gobiernos ahora, después de los acuerdos de la COP21, van a impulsar las políticas de eficiencia energética, de apoyo a las renovables. Sabemos que eso es importante, pero no sabemos cómo en última instancia se va a impulsar este sector. Y no sabemos qué va a pasar con la geopolítica. Y esto es parte de lo que hace ingrato el negocio, la práctica de tratar de predecir el futuro del mercado. Son demasiadas piezas en movimiento. Como me gusta a mí ahora citar 2 ejemplos, ¿a quién se le hubiera ocurrido que la protesta de un vendedor de frutas en las calles de un pueblo en Túnez iba a derivar en la pérdida de 3 millones de barriles de producción? Porque esto inició la revolución árabe, cayó la producción en Libia, cayó la producción en Yemen, cayó la producción en Siria y demás. ¿Quién liga eso a este tipo de procesos? ¿Y quién puede adivinar qué emprendedor hoy, de los miles que hay, los cientos de miles en el mundo, va a encontrar la fórmula, la clave, el cambio tecnológico que va a transformar al mercado? Es decir, en 2008, 2007, nadie vio que la producción petrolera de Estados Unidos iba a aumentar como lo hizo, porque nadie se imaginó que alguien que estaba en una esquina de Texas tratando de producir petróleo de yacimientos de los cuales, o de formaciones geológicas de las cuales es muy difícil obtenerlo, iba a encontrar la manera de hacerlo. Pues ya dije China y ya dije esto del petróleo, es decir, 2 acontecimientos muy importantes para el sector petrolero mundial en los últimos 10 años no fueron vistos, no fueron dichos. De modo que lo que yo voy a decir, obviamente lo pueden ya ver como poesía, ciencia ficción o algo, porque es un esfuerzo por ver cómo puede evolucionar el mercado, pero hay demasiadas cosas que no sabemos cómo van a cambiar. De modo que no tengo idea qué es lo que no sé, ¿verdad? Va a haber algo que no puedo caracterizar. Pero bueno, este es un mapa, ¿no? Y obviamente este es un marco con el que se puede jugar. Aquí yo pude haber puesto en esta parte de la gráfica, el cuadro, lo que pasó con el accidente de Fukushima en Japón. Nadie vio que algo así iba a impactar al sector nuclear de la manera en que lo hizo. Justo antes del accidente se hablaba de un renacimiento de todo el sector nuclear y estábamos trabajando ya en esa dirección. Pero hablando en los términos así como el vendedor de frutas o el emprendedor, pues a los técnicos japoneses que crearon una de las
construyeron una central nuclear a prueba de todo, casi, no se les ocurrió, es decir, aguantó un temblor de ¿qué? De 9 punto no sé qué en la escala de Richter, y aguantó un tsunami con olas de 14 metros. Lo que no hicieron ellos fue poner a los, ¿cómo se dice?, los motores, las bombas de agua, para continuar enfriando el reactor a una altitud tal que no fueran inundadas por el tsunami, que eran bombas de diésel. Entonces, fue una tecnología muy básica, no fue la nuclear la que provocó este sobrecalentamiento y paró la generación de electricidad nuclear en Japón y cambió el patrón del mercado de gas, y de repente Asia empieza a consumir muchísimo más gas y los precios del gas natural se disparan. Esas cosas son obviamente muy difíciles de saber. Pero bueno, ¿qué implica esto para el futuro del sector? El primer punto es que la demanda de todos los combustibles va a crecer, de todas las fuentes de energía, y en los supuestos más razonables, esto es entre 35 y 50% de lo que hoy todo el planeta consume. Es un esfuerzo mayúsculo de inversión. El marco de inversión en todas las regiones del mundo tiene que ser congruente con estas necesidades. Y va a estar distribuida de esta forma. Del lado izquierdo son las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía y de la OPEP, es decir, es donde estábamos en 2013. Del lado derecho es donde podemos estar en 2040. Dos escenarios que la Agencia Internacional de Energía siente que son sus escenarios centrales y uno de la OPEP. En todos estos escenarios, el futuro es de los combustibles fósiles. Aun cuando estamos viendo un crecimiento espectacular de las energías renovables. Por ejemplo, el año pasado se instaló más nueva capacidad de energías limpias y renovables que de las convencionales, pero eso no es suficiente. Y prácticamente nadie está proyectando algo distinto. Estos son el mismo tipo de ejercicio, pero ahora de las proyecciones de las empresas petroleras, de algunas otras organizaciones. Nadie espera que las renovables vayan a representar más del 10% de la matriz energética mundial. Casi todos coinciden que, salvo que haya algún cambio fundamental, los combustibles fósiles van a seguir siendo nuestro futuro. ¿Por qué razón? ¿Perdón? ¿Por qué razón? Porque la economía está hecha, porque son más baratos los combustibles fósiles, y toda la economía mundial está hecha para eso. Por ejemplo, todo el sistema de transporte terrestre, marítimo, aéreo, descansa en combustibles fósiles. El sistema de generación eléctrica es más diverso, pero en las economías de más bajo ingreso está apoyado en carbón, en combustóleo, en gas natural ahora. Pero es una cuestión de costo, fundamentalmente, y lo que pasa es que la cantidad de energía que un litro de gasolina tiene por peso, por costo, es muchísimo más que las de las alternativas, por eso lo empleamos. Dentro de esta historia hay otro drama, por cierto, pero si lo puedo... Fíjense, el naranja es la biomasa. Sí. Hay 1.3 mil millones de habitantes del planeta que todavía viven en la edad de piedra, para efectos del sector energético. No tienen electricidad ni servicios energéticos modernos. De ellos, que están muchos en África y en Asia y en América Latina, más el crecimiento en Asia de las economías emergentes, es que esperamos que la nueva demanda sea generada. Es una demanda en la que poco a poco vamos a tener gente con más ingreso, es decir, empieza a crecer la media clase, empieza a urbanizarse más estos países, y la demanda de automóviles, de aire acondicionado y demás empieza a crecer.
Si nos vamos al mercado petrolero, ya más o menos adelanté de qué se trata. Demanda de Asia, producción de Estados Unidos y o Medio Oriente, y el comercio del Pacífico. Pero ¿cómo se ve esto en estas proyecciones? Por cierto, esto que están viendo son gráficos salieron apenas la semana pasada, antepasada. Vienen de un esfuerzo de prospectiva que, como decía, hacemos junto con la OPEP y la Agencia Internacional de Energía. Hasta hace 3 años no existía nada comparando esto sistemáticamente. Y todavía estamos lejos de tener una, ¿cómo se dice?, una imagen, una película, un marco comparativo que sea satisfactorio. Pero eso es lo que hay. Pero aquí pueden ver, en 2014 más o menos era la mitad de la demanda del mundo entre países emergentes y la otra mitad entre los países de la OCDE. En 2040 van a ser 2/3 de los países emergentes y menos de la OCDE. Si hubiera puesto en 1974 eran 3/4 partes de la OCDE. Entonces el mundo está yéndose, migrando la economía a esta otra realidad. Esto que se ve muy complicado son simplemente 3 escenarios de la OPEP y 3 escenarios de la Agencia Internacional de Energía, en azul los de la OPEP, en verde los de la agencia, sobre cómo se va a mover la demanda petrolera. Puse el gráfico ahí más que nada para explicar nuevamente el rango de incertidumbre que hay. Imagínense que un economista en jefe de una petrolera tiene que llegar a plantear, a sugerir cuánto va a crecer la demanda. Y tiene que hacer supuestos sobre crecimiento económico, poblacional, tecnología, políticas y demás. Y lo mejor que podemos hacer aún a la fecha es presentar cosas como esta. Si me imagino que el mundo puede ser muy eficiente, descansar mucho en energías renovables, reducir su consumo de petróleo, estoy en la línea de abajo. Eso que dice 450 ppm es el acuerdo de la COP21 de que se van a restringir las emisiones de CO2 a no más de 450 partes por millón. Bueno, entre el más alto y el más bajo son 34 millones de barriles. Ya es el 30% de barriles diarios de lo que hoy se consume. Entonces, imagínense que yo vaya con él y le digo, bueno, no sé si van a ser más o menos 30 millones de barriles. Eso altera todo. Pero bueno, con eso estamos viviendo y hay algunos escenarios que se acercan, todavía no lo tenemos claro. Pero bajo cualquier escenario es un crecimiento alto, de aproximadamente 1 millón de barriles diarios, entre 20 y 30 millones de barriles diarios. Sí. Oye, ¿y las reservas sí están probadas para llegar al 2040 todavía con combustibles fósiles en alto? Hay petróleo de sobra. Sí. Okay. Lo que no hay, y es la preocupación de ahora, es necesariamente inversión suficiente. O sea, el momento, por cierto, cuando quieran hacer preguntas, háganlas, por favor. En el momento actual, la preocupación es que se han cancelado o pospuesto muchas inversiones para continuar produciendo, generando o reservas o generando producción. Y entonces la preocupación es que en 2 años o 3, por falta de estas inversiones, el crecimiento de la producción no vaya a ser al ritmo de la demanda y volvamos a tener un ciclo de alza de precios. Entonces ahí está la discusión. Hay una cifra más o menos arbitraria sobre lo que se requiere cada año de producción nueva, y es 5 millones de barriles mínimos, porque cada año perdemos 3 millones de barriles porque declinan los yacimientos y la demanda crece como 1,5 a 2 millones de barriles diarios. Entonces, pues otra vez eso supone un esfuerzo de inversión mayúsculo, son miles de millones de dólares y ahora se están poniendo varios de ellos en pausa. Perdón, una duda. Sí. ¿Qué significa esta alta demanda o esta demanda que va a continuar para la economía mexicana en particular en este momento tan coyuntural que le dicen? Bueno, si la demanda mundial de petróleo crece, a México le va bien. México tiene los recursos. El tema es que México no es el único, como no lo ha sido, y la competencia va a seguir siendo muy, muy intensa.
pregunto algo. Actualmente la demanda son como 80 millones de barriles diarios. ¿Perdón? La actual demanda es como 80 millones de barriles diarios. 92, bueno. Sí lo tengo. Si fuera fácil obtener el petróleo sí hay, pero es muy difícil obtener y cuesta muchísimo dinero. Correcto. Trabajar con tirantes de agua de 1000 a 1500 metros, pues está en China. A 3.000 metros. A 3000 metros de tirante, no se imaginen, puros robots allá abajo, mandados que sabe cuál es el futuro del petróleo. Pues, entre ese escenario, pues vamos a quedar sin petróleo, va a ser tan caro sacarlo. que va a Bueno, tener- esa era la narrativa en 2008. Y ahorita, Pues ahora tenemos precios. pues sí, Se pero exploraron, no porque sobra obedece, petróleo. no obedece la dinámica del mercado, sino algo impuesto. Bueno, yo creo que sí, sí, pero es cierto, la inversión que se requiere es mucha. Bestial. Es la preocupación con este momento que si se prolongan los precios bajos, No va a ser negocio. va a seguir posponiendo inversiones. No va a ser Ahora, negocio. ¿quién va a estar produciendo pues, en una situación así? Es decir, si faltara, pues los precios van a volver a subir para decir, mandar la señal de que se requieren más inversiones, que fue lo que ocurrió en 2008. Y de algún modo los precios subieron más de la cuenta. Y eso, bueno, eso sirvió para mandar la señal, ¿no? Hay escasez, emprendedores, ayúdenos a resolverlo. Pero eso que subió tanto que entró demasiada gente al mercado y por eso ahora tenemos este exceso de oferta. Pero a propósito de esta pregunta, ¿de dónde vendrán este petróleo? De la OPEP, por lo menos la mitad, sí, perdón. Tengo una consulta. ¿Qué opinas de esta conversación de que los precios que tenemos ahorita tan bajos es porque los países árabes se pueden dar el lujo de dar ese precio como respuesta al plan de Estados Unidos de no depender del petróleo y no depender de los árabes? Y por eso le han metido mucho al gas natural, al gas shale, etcétera, para tener una especie de no depender, o sea, del petróleo, De seguridad. tener una autonomía energética. Y entonces los árabes dicen, sí, ya no me la compra, entonces bueno, lo vendo más barato y empieza para competir con el gas y empieza ahí la lucha de la guerra del gas natural y el petróleo. No es con el gas. El petróleo es fundamentalmente un mercado de transporte. Como dije, transporte terrestre, marítimo, aéreo. El gas realmente está compitiendo con el carbón, En la energía, las energías sí, la renovables energía y la eléctrica. generación eléctrica. Si empiezan a utilizarse más automóviles con gas natural, igual habría alguna competencia. Yo dudo hasta ahora que vaya a ser muy, muy fuerte, muy intensa esa competencia. Pero bueno, ahora que apuntas esto... Disculpe, tengo una pregunta para usted. Dicen que nuestro país tiene reservas suficientes para poder enfrentar la situación económica a nivel global. Dije que el mundo tiene reservas de petróleo suficientes. Pero México ahorita no tiene ningún supergigante exceptuando Bermúdez y Cantarell, que fueron los últimos campos supergigantes que realmente ya están sobreexplotados hasta su máximo. Entonces, ¿cuáles son los campos supergigantes que tenemos ahorita para poder competir con Arabia Saudita, que tiene un Burgan, un Garbán, con campos que realmente el precio de un barril de petróleo de Arabia Saudita nos cuesta entre $1 y $1.50 a los árabes? Por eso compiten en el mercado, a diferencia de nosotros que los cuesta $7 el barril, sacarlos. Bueno, en el mercado petrolero, en el mundo del petróleo, hay países que tienen reservas abundantísimas y pueden producir de ellas a costos muy bajos. Sí. México tuvo ese momento. Quizá no vaya a haber otro, y estas reservas, me refiero, tienen yacimientos supergigantes, ¿no? El más grande del planeta está en Arabia Saudí. México tuvo el segundo más grande del mundo, que Cantarell. Y bueno, se acabó la bonanza y hay que ser más creativos. ¿Significa esto que no tendremos más reservas? No, hay que invertir en encontrarlas y en desarrollarlas y en producir. Para eso es la reforma y para eso es esta idea. Bueno, es que ahora que veo que me preguntaron de esto igual y me voy.
quieren les platico un poco cómo es que llegamos a donde estamos. Ya lo cierro. Los precios empezaron a caer en junio de 2014. Si ustedes estaban en ese momento, este es un resumen, un gráfico que incluye lo que los mercados de futuros pensaban en junio de 2014 sobre cuál iba a ser el precio del petróleo y lo que la Administración de Información Energética de Estados Unidos estimaba que podía ser y con qué rango de confianza. Bueno, esa línea verde, sólida, que está en medio, es como el mercado de futuros en Nueva York veía que se iba a mover el precio en junio. Es decir, estaba el precio arriba de $100 y pensaban que se iba a ubicar hacia los $90 hacia fin de año. O de hecho, un año más adelante. El gobierno de Estados Unidos, en esta agencia que tiene de estimaciones, se imaginó que el precio estaría más o menos entre, aquí lo tengo, entre 80 y $120 por barril. Y así es como estábamos pensando todavía hasta el 15 de junio de 2014. Y de repente empezaron a llegar noticias sobre mayor debilidad económica, menor consumo y la sorpresa continua, inacabable de mayor producción en Estados Unidos. Es decir, nuevamente nadie vio hacia dónde iban las cosas con plena certidumbre. Pues, ¿qué ocurrió? Bueno, del lado micro, del lado del mercado físico, ya lo dije, Estados Unidos aumentó su producción y lo hizo de manera que ningún otro país lo había hecho en la historia de la industria petrolera. Estados Unidos puso cada año en los últimos 4 1 millón de barriles adicionales de producción en el mercado, es decir, lo aumentó en 4 millones de barriles. Estados Unidos puso 2 Méxicos completos en el mercado mundial en el espacio de 4 años. Impresionante. Y sigue todavía aumentando esa producción. Canadá puso su parte, Brasil puso su parte todavía más chica, Libia temporalmente, Irak recuperó mucha producción y empezó a sobrar petróleo. Entonces, eso del lado de la oferta. Del lado de la demanda, se colapsó parte del consumo de Europa y tomó tiempo que se recuperara, pero siguió creciendo la de Asia. Y bueno, tuvimos un año de mucho crecimiento en la demanda, que acaba de terminar, pero siguió creciendo la oferta. Y luego había estas expectativas sobre qué iba a hacer Estados Unidos con sus tasas de interés, su política macro. Les voy a mostrar cómo se veían estas cosas. Por ejemplo, aquí, esto es la producción de Estados Unidos. Aquí dice de enero a diciembre. ¿Cómo se dice? Ese rango azul que se ve ahí es lo que producía Estados Unidos entre 2007 y 2011. La línea punteada de abajo es 2002, luego 2013, luego 2014. Todo el tiempo se fue, cada mes, cada año, superando lo que estaba pasando en el año previo. Entonces, si ustedes ven los pronósticos, todo el mundo está tratando de hacer ¿cómo se dice? Catching up con esta nueva realidad. ¿Qué sabemos de los costos de extracción en Estados Unidos? ¿Perdón? ¿Qué sabemos de los costos de extracción? Depende por yacimiento. En los que generaron esta historia, creíamos en junio que el precio se iba a estabilizar hacia los 80 a $70 por barril, porque creíamos que por ahí estaban los costos. Pero el rango va como de 30 a $140, según dónde esté uno ubicado en Estados Unidos y qué tipo de yacimiento esté. Entonces, la producción que ya empezó a caer, que aquí se ve un poco, 2015, es de esos yacimientos de alto costo. Aquí es esto que esta breve muestra de que Estados Unidos más que compensó por la pérdida de producción de otros países. La línea negra, esa que ven ahí, es el balance de producción
Si tomo lo que Estados Unidos produjo y lo que perdí de otras regiones, empezó a ser más que positivo. Ahora es la caída de producción en los países. Y bueno, esto es la relación de tasas de interés con precios del petróleo, que es muy compleja. No quiero hacer aquí una afirmación de que la entendemos con toda cabalidad, pero es negativo. Entonces, la expectativa de que Estados Unidos subiría sus tasas también afectó al mercado. Y hoy estamos en esta realidad en la que esperamos que los precios estén entre 20 y 85 dólares, con un 95% de confianza. O sea, son 65 dólares o sea, no sabemos qué va a pasar, porque así de grande es Un comentario. Bueno, ahí, eso es Que yo quisiera hacerte un comentario y en realidad es una pregunta, a ver qué piensas tú de ese comentario. Señalaste las enormes incertidumbres del lado de la oferta, tipo la central nuclear de Japón o el descubrimiento del fracking por George Mitchell. Sí. Sí. Pero del lado de la demanda hay incertidumbres iguales, ¿verdad? Por ejemplo, a principios del 2008 nadie imaginaba en el mundo de los economistas y de la academia la quiebra de Lehman Brothers, el tremendo reventón de la banca de inversión norteamericana. Ya iba la economía norteamericana a pique y Europa también, etcétera, con un nivel brutal de endeudamiento. Ahora tenemos una recuperación, pero China está endeudada hasta decir ya no. Europa también. Estados Unidos también. Estados Unidos está hoy tan endeudado como estaba en el 2007-2008. Sí. ¿Qué va a pasar? Pues bien podría pasar lo mismo, ¿verdad? En el mundo de tus pero este tipo de cosas sin duda van a afectar a corto plazo, sí. Pueden afectar, ¿cómo se dice? El ritmo de crecimiento a largo plazo en el nivel, sino en el ritmo. Quise poner este gráfico otra vez. La línea azul punteada de abajo es un escenario con bajo crecimiento. Si el crecimiento no es tanto, pues vamos a requerir mucho menos barriles. Entonces se incorpora esa idea también en las estimaciones sobre demanda. Lo cierto es que esto es algo extraño. Es un poquito más fácil predecir o plantear, no predecir, proyectar a mediano y largo plazo que a corto plazo, justo por este tipo de cosas. Porque sabemos que la población va a seguir creciendo, se van a seguir comprando automóviles, se van a seguir requiriendo refrigeradores, aires acondicionados, en fin, y el ingreso va a seguir creciendo. Entonces, esas son variables que más o menos entendemos y por lo tanto podemos hacer ese tipo de proyecciones. Yo ya acabé mi parte, ya se ustedes ya han preguntado. Hay una pregunta aquí, ustedes me dicen del tiempo. Venga. Estados Unidos está consumiendo 20 millones de barriles al día. Solamente produce 10, hay que importar 10. En realidad la demanda se ha mantenido constante. Yo creo que la baja de precio del crudo es más una maniobra política para dominar ciertas economías que consecuencia del efecto curvo mercado. Y no les ha ido tan bien con el shale, porque ahí en el Golfo de Nueva Orleans tienen 200 pozos y les producen 700,000 barriles. No, pero a ver, no, aquí hay miles de productores tomando decisiones independientes, ¿sí? Que lograron subir la producción 4 millones de barriles en 4 años, sí. De 6 a 10 va a pasar. ¿Cuál fue la agenda política? No la hubo. Hubo fracking en el Cada quien tratando de hacer una buena utilidad, aprovechando precios altos, buscó la manera de hacer negocio y de repente hubo más oferta. En el tema de impacto ambiental, con todo esto que comentas que hay suficiente recurso y las producciones se van a duplicar, ¿cómo ven a ese nivel
aparte de la COP20, COP21, ¿sí? El tema del impacto ambiental, calentamiento y todo eso. No hay un ministro de energía, no hay un presidente, dictador, líder iluminado o no iluminado que no quiera energía limpia. Todos queremos ver el cielo azul. El tema es que los países petroleros viven del petróleo, no tienen economías diversificadas y dicen, tú no puedes poner un acuerdo que me quite mi fuente de ingreso. Y también dicen, pues ustedes, las economías avanzadas, se beneficiaron de combustibles fósiles y llegaron a donde están con ellos, ahora me toca a mí. Pues, este tipo de perspectiva genera encontronazos en las negociaciones, pero aún así en realidad no hay ningún gobierno que arriesgue su seguridad energética a que el viento sople. ¿Qué hacemos? Nos reunimos solo cuando sople el viento y entonces la luz está encendida. No, ¿verdad? Entonces lo que se hace es diversificar. Igual pongo renovables, pero tengo que poner una capacidad de soporte de algo más a lo que pueda yo recurrir rápido, y generalmente son los combustibles fósiles. Entonces viene un esfuerzo fuerte por limpiar al sector energético, y eso significa que si tiene éxito en su etapa inicial, todos vamos a estar pagando más por energía, porque no se puede tener todo junto. Si quiero más limpio, tengo que pagar más. Eventualmente esto puedo derivar en que el mercado se desarrolle más y como con las celdas solares baje el precio y empieza a haber más penetración. Pero todavía no es suficiente la penetración. Y el otro desafío es este. A ver, ¿qué se imaginan que redujo más las emisiones de CO2 en los últimos 30 años? El viento, el sol, el gas, las recesiones económicas. ¿Quieren bajar emisiones? ¿No crees que? En realidad, si queremos la solución que no gusta a muchos públicos porque no suena políticamente correcta, involucraría energía nuclear y gas. pues sí. Más uso de energía nuclear y gas natural reduciría las emisiones mucho más rápido. O una depresión. O una depresión. Que tampoco la queremos, ya suficiente. Para concluir, discúlpame. ¿Alguien más aquí antes de...? ¿No? Yo quiero saber una cosa. A ver, una y otra. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Felicidades? Gracias. Yo nada más ahí mismo. Qué gusto Te verlo. conocí desde bebé, pero ¿cómo llegaste a donde estás? ¡Wow! Bueno, la historia corta es que fui electo para esto. México es miembro de este foro, junto con los 70 países, y se abrió, en fin, se dio una constelación ahí de factores internos e internacionales, política, que pues se dio a mi favor. Sin buscarlo había una coalición que me apoyó en el proceso electoral y fue que terminé electo. Gracias. No, es tu mérito. No creo que haya sido una constelación. No, es sus propios La última. El cuarto punto que usted marcaba ahí en su, vamos a decir, en su gráfico, habla de que Estados Unidos, o el fracking, lo que es muy amigable con el ambiente. Hay un trabajo muy bueno de la Connecticut University, precisamente del impacto que generan las emanaciones de metano, precisamente a raíz de la explotación del fracking. Y la otra cosa, también la EPA fue cómplice precisamente en algunos aspectos cuando la contaminación en Marcellus, la provincia de Marcellus está en el estado de Pensilvania, la contaminación de acuíferos. Y ahora, el costo de extraer 1 millar de pies cúbicos de un yacimiento no convencional cuesta $7.5.
y el de un yacimiento convencional cuesta $4. ¿Dónde está la ganancia? Pregunto yo. Y en segundo No, lugar... bueno, eso sí que tenemos un desafío todavía serio para producir emitiendo menos CO2 y bueno, al ritmo que lo va a requerir la demanda, ¿no? Pero bueno, esos son ya detalles de cada yacimiento, cada política que, si bien son muy importantes, no cambian los factores principales. Muchas gracias. Bueno, una pregunta y ya se aburrieron, ya se que ya es la última. Una pregunta, la generación de electricidad sobre el consumo de energía, ¿en cuánto estamos aproximadamente? No escuché. Porque estabas comentando que la mayoría del consumo de energía está en transporte, lógicamente. No, de petróleo. Sí, de generación de electricidad, ¿cuánto? Aprox. Como la mitad. La mitad. Y de sobre... todo, pero de todo, Sí, de todo nivel. Petróleo, gas, carbón, o sea, la energía, el consumo de energía primaria. Y sobre los escenarios que plantean ahí los países del OPEP, pues el escenario más bajo, que es el de la COP21 de 450. Sí, ese lo hizo la agencia, pero bueno, tenías que pues que comentas, bueno, que aparentemente es imposible de alcanzar por el crecimiento económico y sociodemográfico. Entonces, ¿qué están haciendo los países en la COP21? ¿Nada más llegar a acuerdos entre ellos que no se van a poder llevar a cabo? Esa es una discusión más larga. A ver, en la COP21 más de 100 países acordaron que van a poner en marcha políticas para reducir su ritmo de emisiones. Le llaman pledges, ¿no? Como me comprometo, una promesa de buena fe que voy a llegar para allá. Pero ese acuerdo no es vinculante, no es obligatorio. Entonces hay mucha gente muy esperanzada porque nunca tantos países habían dicho sí, yo voy a hacer mi esfuerzo. Pero a la vez puede no ocurrir porque ya no ocurrió cuando fue la firma del protocolo de Kioto, hace 25 años. Se suponía que también iba a pasar algo en ese sentido y no pasó mucho. El futuro, si queremos resolver esto, va más de la mano de eficiencia energética y en realidad un paquete más amplio de medidas. No va a haber la solución no viene con una tecnología o con una línea de trabajo. Muy bien. ¿Ya? Bueno, la última. Yo creo que la reforma energética aquí en México está prevista para que sí dure un función a lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Que tengas de repente inversiones privadas que crezcan la producción. ¿Tú crees que con la reforma energética como está planteada pudiéramos ver un escenario como el de Estados Unidos en que aumentó exponencialmente su producción? ¿Que pudiera afectar en algún momento hasta el mercado global? Sí, pero va a tomar tiempo. Lo que pasó en Estados Unidos también responde a algo muy particular en Estados Unidos, y es que el régimen de propiedad de la tierra es privado. Existe ya una infraestructura de transporte y distribución de hidrocarburos es una red muy densa y amplia y diversa. Hay un sistema financiero muy flexible. Hay un mercado de hidrocarburos también muy flexible. Entonces esto hizo más fácil que los emprendedores pudieran aprovechar estos yacimientos y los pudieran poner en el mercado. Todo eso que acabo de decir en México va a tomar un poco más tiempo, pero eso solo en yacimientos no convencionales. México tiene todavía mucho que hacer en aguas profundas y en toda la cadena de valor, no solo hidrocarburos, ¿no? Podemos mejorar toda la logística del sector. Es un desafío, por cierto, que también aplica a las energías limpias. Donde sopla el viento no es necesariamente donde vive la gente. Entonces, por ejemplo, a veces escuchamos que bajó mucho el costo de generación de electricidad con solar o con viento, pero eso es ahí en el lugar, todavía hay que llevarla a donde se va a consumir y eso eleva todavía mucho más el costo. Pero yo sí creo que la reforma energética en México, bien manejada, plantea un marco que es muy atractivo
y que va a llamar poco a poco la atención cada vez más de inversionistas. Lo que nos da es la oportunidad de tener un sector más sólido, más flexible, más robusto, más competitivo para que apoye al resto de la gente. Y pues bueno, me temo que se nos acabó el tiempo. De aquí en el EGAP, de la EGAP, la Escuela de Graduados de Transformación Pública y del Tecnológico de Monterrey. Les damos las gracias por acompañarnos. Eugenia y yo estaríamos muy contentos de haber visto tantas caras conocidas aquí.